Buenos días, yo soy el doctor Juan Manuel Ordóñez Rodríguez, soy miembro del cuerpo académico de la especialidad de acupuntura humana de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del Instituto Politécnico Nacional. Les voy a explicar un modelo de salud y vamos a aterrizar en lo que es el síndrome de intestino irritable. Con su permiso me voy a poner el cubrebocas por la distancia. Bueno, para empezar podemos ver este modelo de salud en donde se explica que para tener salud hay tres ejes muy interesantes y muy importantes. Estos tres ejes es tener una buena alimentación, tener una buena eliminación y obviamente el ejercicio como parte fundamental del equilibrio para poder estar con bienestar. Se supone que dentro de la alimentación nosotros contemplamos lo que serían los carbohidratos o azúcares como para tener esa buena alimentación, las proteínas, los lípidos o grasas, pero también están incluidos ya las coenzimas y las vitaminas y demás, como son vitaminas tanto liposolubles como hidrosolubles, los minerales, la fibra, los probióticos y el agua es indispensable para que todo esto en conjunto nos ayude a tener una buena alimentación. Pero también hablamos de un concepto de eliminación, de tal forma que si yo orino bien, voy a evacuar bien 3 veces al día y sudo lo normal para sacar todas las toxinas, el organismo entra en un equilibrio energético. El ejercicio forma parte importante también de la estructura de este eje, de esta triada, en la cual haciendo ejercicio aproximadamente 45 minutos como caminata diaria es lo que se recomienda desde el punto de vista a través de los cardiólogos. Nos recomiendan 45 minutos caminata rápido para poder nosotros hacer quemar todas estas calorías que consumimos para que de alguna forma podamos sudar y esta parte entra en un eje muy estricto para mantener la salud. ¿Qué es lo que pasa cuando comemos demasiados carbohidratos? Obviamente tenemos ya patologías como la diabetes mellitus, ¿sí? La hiperglicemia o la hipoglicemia. Los niveles altos o bajos son malos también para la salud. Las proteínas forman parte estructural del cuerpo y tener un buen balance de proteínas nos hace tener buen músculo, pero cuando tenemos deficiencia en proteínas, obviamente la estructura muscular cambia. Si comemos muchas proteínas, podemos tener problemas como ácido úrico. Y los lípidos o grasas son importantes para mantener esta parte hormonal que también nos funciona. El colesterol, los triglicéridos también tienen que ver con los ácidos grasos esenciales y en teoría los lípidos también nos ayudan para mantener esta estructura. Aquí tenemos un esquema de una membrana celular aproximadamente con sus cabezas hidrofílicas y en medio tiene una cadena de ácidos grasos esenciales. Esos ácidos grasos esenciales o fosfolípidos hacen que junto con esta cabeza hidrofílica externa e interna dentro de la célula permeen la membrana y puedan meterse todos estos nutrientes adecuadamente a la célula y que nos genere energía. Entonces, a grandes rasgos, esta es la estructura que nosotros tenemos que visualizar, que tenemos que contemplar para mantener estos tres ejes: una buena alimentación, eliminación y el ejercicio para mantener y tener una salud, ¿sí? Entrando un poquito más en detalle, ahorita lo que me toca hablar con ustedes es acerca de una patología que estamos desarrollando aquí en la escuela con una doctora, la doctora Elisa Bustamante García. Le estamos dirigiendo su tesis que está como título el efecto, aquí tenemos el efecto de la electroacupuntura y acupuntura manual en los niveles de serotonina en pacientes con síndrome de colon irritable. O sea, se pretendía
que nosotros midiéramos la concentración en sangre de serotonina y que pusiéramos varios grupos, un grupo con acupuntura manual, que ahorita les explico cuál es la acupuntura manual, y la otra con la electroacupuntura, y poder determinar qué técnica de la medicina tradicional china, entre acupuntura manual o electroacupuntura, funciona mejor para dar mayor respuesta a lo que nosotros conocemos con síndrome de intestino irritable. Entonces, con todo este tipo de alimentación, el hecho de tener una membrana permeable nos hace mantener también la salud, porque los nutrientes entran y salen todos los desechos. Entonces, eso es lo que nos genera la energía, tener una membrana limpia, libres de estos tachecitos que son los radicales libres. Los radicales libres son electrones, moléculas con electrones que atrapan el oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno, el alcoxilo, el carboxilo, que son esos antioxidantes que tapan la membrana y que impiden la entrada de oxígeno, de glucosa, de proteínas, de minerales y demás, para que la célula funcione adecuadamente. Entonces, se pretende que esto siempre esté limpio, teniendo una buena alimentación. Hablando específicamente del síndrome de colon irritable, nosotros podemos hacer la diferenciación entre una inflamación intestinal aguda y la diferenciación entre el síndrome de intestino irritable. La inflamación aguda del intestino, bueno, pues es un concepto que nosotros ya lo conocemos, que por ejemplo, tener una colitis, que algunas veces hemos tenido por comer alguna sustancia, una indigestión, hace que el organismo no asimile a través del intestino delgado, no asimilamos los nutrientes y los desciende y obviamente nos da diarrea, ¿sí? Por comer sustancias tóxicas que no benefician al organismo y con un buen balance energético. Entonces, la diferencia entre una colitis que puede ser parasitaria, irritativa o nerviosa, a diferencia de un síndrome de intestino irritable, es el tiempo de exposición de este tipo de patologías. Actualmente, ahorita, este concepto de síndrome de intestino irritable se le acuñe que precisamente tiene molestias también digestivas y que de alguna forma hace que el paciente los vaya presentando más o menos en un periodo de 3 meses, 3 veces por semana alteraciones digestivas, en el sentido de tener una buena eliminación de las heces, ¿sí? O sea, hablando específicamente de las heces, se puede decir que si yo tengo una buena eliminación, en el sentido de obrar formado, de tener probióticos, que los probióticos y la fibra hacen que tenga yo un bolo fecal, y al tener un buen bolo fecal, todo el desecho va directamente a eliminarse. Pero ¿qué es lo que pasa si no tenemos una alimentación con fibra, con probióticos, que son los lactobacilos? Si no tenemos esa composición y no tomamos la suficiente agua, eso viene a darnos una mala eliminación de las heces y producir un síndrome de colon irritable, porque el síndrome de colon irritable, como bien lo conocemos, es un padecimiento crónico con enfermedad desgastante que tiene que ver con la composición de las heces. A veces hay pacientes que obran muy delgado, hay pacientes que obran muy poquito, hay pacientes que obran en bolitas, ¿sí? Y hay pacientes que todo el tiempo están con el intestino inflamado. Entonces, el dolor que se provoca durante la evacuación, al estar evacuando, se produce un poco más de dolor, más de lo normal, y entonces cursan estos pacientes con dolor e inflamación y evacuaciones con el cambio de su consistencia, precisamente de este tipo de eliminación de las heces. Entonces, a grandes rasgos, ahorita nosotros, aquí en la escuela, estamos utilizando proyectos de investigación con los alumnos que son
están estudiando la especialidad en acupuntura humana, que ya son médicos. Prácticamente estamos utilizando proyectos de investigación para que se puedan titular. Esta es una condición de egreso del doctor que quiere estudiar la especialidad en acupuntura. Al mismo tiempo que estamos viendo este tipo de padecimientos con estos proyectos de investigación, podemos utilizar diferentes vías para poder llegar a un buen diagnóstico y un buen tratamiento, pero nada está escrito todavía. Entonces nosotros, la misión que tenemos como profesores es tratar de meter diferentes estrategias o rutas que utiliza la medicina tradicional china para poder validar que efectivamente la acupuntura tiene ya un campo científico en donde puede ser demostrable precisamente con este tipo de estudios que estamos haciendo. Entonces, medir los niveles de serotonina en pacientes con este tipo de síndrome y utilizando las diferentes rutas que son la acupuntura manual, que utilizamos precisamente agujas, estas agujitas las utilizamos para hacer este tipo de tratamientos, y también podemos utilizar equipos como estos que son los electroestimuladores, y también dentro de los proyectos, los grupos piloto que podemos hacer es utilizar también rayo láser. El rayo láser es algo que en la actualidad nos ha dado también la pauta de poder utilizar una herramienta dentro de los puntos de acupuntura para poder hacer que se beneficie el paciente y que dé mejor resultado, o que veamos la diferencia entre una técnica y otra técnica y poder determinar qué tecnología dentro de la medicina tradicional china es la favorable para cada paciente. Entonces, hemos venido trabajando con todo este tipo de equipos, y a través de estos equipos podemos nosotros validar precisamente ya con resultados científicos. Entonces se pueden hacer grupos. Primero se han hecho grupos experimentales para ver cuál de los grupos funciona mejor o cuál combinación funciona mejor. Por ejemplo, hacer grupos piloto. En un grupo piloto yo voy a poner una aguja y la voy a estimular. En otro grupo piloto voy a poner la aguja y la voy a conectar con electroestimulación, con toques. Y en otro grupo voy a poner rayo láser. En otro grupo le voy a utilizar una técnica de dígito-presión con algunos parches que tenemos aquí, por dar un ejemplo, haciendo otro grupo. Y en otro grupo podemos utilizar a lo mejor ya sustancias como los que mencionamos aquí arriba, que son los probióticos y la fibra, que ya están estandarizados, que ya están reconocidos, que sí funcionan para mejorar la condición digestiva. Entonces, teniendo un grupo piloto, ya después podríamos correr toda una prueba para validar más rápido con qué técnica fue más factible la recuperación del paciente. Entonces, y hacer que sus niveles de serotonina no estén bajos, sino que suban un poco más y que regulen la función digestiva. Entonces, en la actualidad esto es lo que estamos haciendo en la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía. En mi caso, yo manejo, mi línea de investigación es más de dolor. Manejo todo este tipo de proyectos de investigación, como una ciática, como una lumbalgia, como una parálisis facial, un dolor miofacial. Todo este tipo de dolor estamos enfocados en hacer esta línea conmigo, y bueno, así es como ya he venido trabajando durante muchos años en estos proyectos de investigación, cosa que a los médicos que nos estén viendo los invitamos a que vengan a la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía a estudiar la especialidad de acupuntura humana con todo este tipo de cosas que van a aprender.